Les presento al abogado Lorenzo Palomares, a quien le vamos a preguntar por este tema y por el siguiente, porque él fue abogado defensor de la señora Ana Aliegro, que asesoraba, era una persona muy cercana al señor David Rivera. Pero arrancamos con la situación del senador Bob Menéndez y primero le digo bienvenido a usted, abogado. Muchas gracias, Pedro, por tenerme aquí una vez. Un gusto tenerlo aquí. Gracias. Vamos a escuchar el descargo que hace el senador Menéndez y entonces lo que usted piensa que está ocurriendo. Aquí va. Let me be very clear, very clear. I have always conducted myself appropriately and in accordance with the law. Every action that I and my office have taken. El senador lo que ha dicho es que quiere dejar absolutamente claro que todo lo que ha hecho es de acuerdo con la ley. Y en este caso dice que en los más de 20 años que ha estado en esa oficina ha hecho todo de acuerdo a la mejor política para los habitantes de Nueva Jersey y de todo el país. Eso es lo que ha dicho hace minutos. Su impresión inicial, abogado. Bueno, si es corrupción, no puede ser esas cosas que se están hablando con el médico oftalmólogo de West Palm Beach. ¿Por qué? Porque sería un problema ético, no un problema criminal, a menos que haya otras cosas. Pero yo entiendo que esto es una retribución de la Casa Blanca al señor Meléndez por no estar de acuerdo con la política pública de la Casa Blanca hacia Cuba. Pero es una acusación muy seria. Estamos hablando de algo en lo que el presidente de los Estados Unidos estaría de acuerdo en usar el Departamento de Justicia para ir contra un senador. Si el reporte dice que ya Eric Holder, que es un sello de la Casa Blanca, claro, lo firmó, yo creo que no hay otra duda que no, claro que sí. Un ex fiscal federal dijo en el correr de esta tarde que el momento en que esto ocurre es sospechoso, pero que es muy probable, conociendo cómo funciona la maquinaria interna, que el señor Melgen esté colaborando con el gobierno en este caso, en el que, como se sabe, en el año 2013 el senador Menéndez devolvió $58.000 de viajes que había hecho en el 2010. ¿Ese puede ser tal vez un motivo para acusarlo? Claro que sí, y eso es una posibilidad y la única que yo pudiese entender que pudiese llegar a probar un caso en contra del señor Meléndez tendría que venir a través de ahí. Y en ese caso, si efectivamente hay un elemento concreto, específico, de que se demoró más de 2 años en devolver dinero que se había utilizado, aparentemente, de acuerdo a lo que declararon en aquel momento, por error, pero que no debería haberse usado de esa forma, ¿por qué pensar que esto es una conspiración, que hay aquí un intento de venganza de la Casa Blanca? Porque si en realidad devolvió el dinero, ya lo que es todos los delitos tienen dos partes, la parte mental y la parte del acto. El gobierno tiene que probar los dos elementos del delito y es muy difícil que el gobierno pueda probar que el señor Meléndez no sabía lo que estaba haciendo cuando él devuelve. O sea, si lo hizo con la intención de defraudar o de cometer un delito, el mero hecho que él devuelve el dinero niega esa parte que es la parte mental del delito. Eso le iba a preguntar, cuando se refería a la parte mental, es intención. Claro. Ya. O sea que, en todo caso, el hecho de cerrar el capítulo monetario en la práctica ayuda enormemente a que no se pueda pensar que hubo mala intención cuando se hizo. Claro. Por eso es que te puedo decir, si lo atacan a través de ética, pudiese que llegase a lo que está llegando lo de David Rivera. Hay dos elementos vinculados a lo que hace el senador Menéndez en su actividad que han molestado a la Casa Blanca. Uno tiene que ver con un proyecto de ley para que cualquier acuerdo como el que se está negociando ahora, por ejemplo, entre Estados Unidos e Irán, sea objeto de supervisión, de revisión, en términos de que se ha cumplido con todos los procesos debidos, y eso no le gusta, por supuesto, a la Casa Blanca. Y el otro tiene que ver con algo que el senador Menéndez ha dicho públicamente, y es a lo que se refiere específicamente el abogado Palomares, que es específicamente lo de Cuba, lo que tiene que ver con que el senador Menéndez ha criticado el anuncio del 17 de diciembre de parte del presidente Barack Obama en cuanto a cambiar las reglas del juego en términos de las relaciones con Cuba. Le digo bienvenido al abogado Rick Yabor. Señor, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Pedro. Gracias por acompañarme. Capítulo 1, brevemente, ¿qué piensa de...? Ahí está. Gracias, buenos días, Rick. Buenas noches.
¿Qué piensa del planteo de esta posible acusación? Seamos estrictos en el detalle, todavía no existe la acusación, pero ha trascendido de una forma que parece que es un hecho consumado contra el senador Menéndez. Bueno, es interesante. Me parece que puede ser político porque normalmente los cargos del Departamento de Justicia no declara o no deja saber qué tipo de cargos vienen contra la persona. Así que el señor o el senador Menéndez ha estado en contra de la posición de la administración de Obama y que ahora la administración de Obama va a presentar cargos contra Menéndez es algo interesante y va a ser parte de su defensa. Arranco con usted, abogado Yabor, con respecto al anuncio de esta decisión de un juez planteando que cuando era legislador estatal, el señor David Rivera, luego legislador federal, cometió varias infracciones que llevan a que él recomiende que pague una multa de $16.000 y que devuelva además más de $41.000. Bueno, sí, tuvo una audiencia, lo que se llama un DOA hearing, del Departamento de Administrative Hearing, y el juez, que es un Administrative Judge, decidió o recomendó una multa y que pague restitution de $41.000. Ahora eso va adelante del Comité de Ética y también el House of Legislators. Así que ellos al final del día van a decidir eso, cuál es la multa, y también el señor Rivera tiene el derecho de hacer una apelación. El abogado Rick Yabor representa al señor Justin Lamar Sternat, que cumplió un periodo de prisión y que luego pasó a cumplir el resto de la sanción ya fuera de la prisión, por el caso en que él fue, según múltiples denuncias, financiado de una forma incorrecta. Él aceptó que había recibido dinero de una forma que no reportó como correspondía, pero ahora también hay cañones legales que apuntan, aunque no ha habido una acusación formal, contra el ex congresista David Rivera. Les menciono para que estemos, en la medida de las posibilidades, todos en la misma página. ¿Qué piensa de esta decisión del juez? En la práctica es una recomendación, ¿correcto? Bueno, sí y no. A ver. El juez administrativo le recomienda al comité de la legislatura si ha habido una violación de ética o no. Le compete al comité de ética de la Cámara, o sea, de la legislatura, decidir cuál es, la sanción que le va a dar en términos de cuánto dinero le van a poner de multa, y si ya el juez encontró que hay $40 y tantos mil en usurpación de fondos públicos que utilizó por una campaña política privada, le va a ser muy difícil al comité de ética decir que le van a perdonar el usurpo de dinero de $40 y tantos mil por una campaña pública. Lo que viene a continuación es algo en lo que yo hago una pregunta que ya tengo casi clara la respuesta de parte de ambos abogados, pero hago la pregunta de todas formas por un asunto de mi oficio periodístico. ¿Alguna fuente que le haya informado algo sobre cómo marcha la investigación en el caso contra David Rivera, abogado Palomares? ¿En cuál de los casos de David Rivera? Porque David Rivera es notorio por multitud de casos federales, casos estatales. El caso específico de financiar indebidamente la campaña de Justin Lamar Sternat. Eso es todavía hasta el año 17, el gobierno federal no se le vencen y estamos viendo lo de Meléndez, que se le están venciendo los términos prescriptivos, y en el caso de Lamar Sternat, el cliente del señor Yabor, yo entiendo que hasta el año 17 no vence. Para que estén conmigo todos los televidentes, términos prescriptivos en la práctica es que depende del tipo de delito. En casi todos los delitos hay un plazo máximo por el cual se pueden presentar cargos en esas circunstancias. Exactamente. Señor abogado Yabor, la misma pregunta que el abogado Palomares, ¿qué me dice? No puedo comentar ese tema. Porque me imaginaba que en esa dirección iba este asunto, pero lo comprendo. Lo que dice el abogado Palomares al comienzo, no sé si tuvo oportunidad de escucharlo, señor Yabor, se lo pregunto a los dos y redondeamos el tema con esto, vinculado a lo del senador Menéndez. Si un presidente de los Estados Unidos o un secretario de Justicia, atribuyéndose tal vez el hecho de, vamos a decir, transformarse en el vengador del presidente, presentara cargos contra un senador porque de su propio partido, como represalia
por cosas que hace este senador que no le gustan a la Casa Blanca. ¿Sería esto el equivalente a un Watergate, pero del lado demócrata? Bueno, no sé si llega al punto de un Watergate, porque Watergate fue algo totalmente diferente, pero Claro. aquí el senador sí tiene posiciones diferentes del presidente y lo ha criticado a base del tema de Irán y el tema de Cuba. Así que no sé si eso es por qué están trayendo estos cargos, pero si yo fuera el abogado del senador, esa fuera una de mis defensas. Abogado Yabor, muchas gracias. Abogado Palomares, Yo ¿qué me creo dice? que aquí hay algo más. Acuérdate que el senador Bob Menéndez fue el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Por lo tanto, han chocado en la política la Casa Blanca con todos sus decretos ejecutivos que quiere crear para mantener su política pública. Pues ahí tiene un miembro de 20 años en el Senado que es de su propio partido y no está de acuerdo con la política de la Casa Blanca. Señor, un gusto tenerlo aquí. Gracias una vez más. Muy, pero muy amable. Vamos a un paréntesis al regresar.